La intención de mi comentario del día 18 de junio del 2024 es descubrir al narcopresidente que resultó todo un farsante, pues utilizó la presidencia de la República para satisfacer su ego narcisista, haciendo obras o elefantes blancos que superaron 3 veces más el valor de lo presupuestado, como es el tren Maya Ecocida, Dos Bocas y el AIFA. Y esas obras no reditúan ningún beneficio al pueblo de México. Simplemente son elefantes blancos que satisfacen su ego narcisista. Y recordando que hace ya casi un año, en agosto del 2023, el narcopresidente insistió en su ideología de pobreza republicana o pobreza franciscana, en donde sin predicar con el ejemplo, pues él vive en un palacio, traga de lo mejor, está rodeado de lujos, de personal a su disposición, carros blindados, aeronaves del ejército mexicano, etcétera y etcétera. Y pues él llamaba a sus paleros para que no aspiraran a riquezas, que simplemente con un par de guarachitos y un cambio de ropa ya el pueblo era feliz. Y en ese circo de agosto del 2023, el narcopresidente decía que no hay que ser aspiracionista, que hay que cultivar los valores, que hay que terminar con el individualismo materialista, porque eso no conduce a nada. Y para estar en contexto me permito exhibir sus farsas y mentiras así. Enfrentar esa corriente individualista en donde lo único que importa es lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, hacer a un lado eso. O sea, decir, a ver, que aunque puedes tener una ropa de marca, pero ¿qué? Hasta te están estafando, porque pues nada más ponen la etiqueta, ¿no? Bueno, esas estupideces se contradicen ahora, cuando ya le faltan menos de 90 días para irse a la chingada, pues su política de pobreza franciscana no resultó más que una estrategia populista para ayudar a su corcholata a que llegara a la presidencia de la República, aparentemente con una aureola de honestidad y de humildad, cuando que no pasa de ser farsantes los dos, porque el farsante es aquel que finge o simula ser o sentir lo contrario de lo que es o de lo que siente. Pues tanto el narcotraficante como la señora corcholata son millonarios y además han permitido el saqueo de los dineros de la nación, haciendo dispendio
del dinero que es parte de nuestros impuestos, poniendo en práctica el acarreo de votos en las pasadas elecciones del 2 de junio, por conducto de los paleros que se prestaron a hacer fraudes electorales, incluyendo al narcopresidente, que llevó unas elecciones de Estado y que resultó un fraude electoral, pero como se trata de un régimen autocrático, de una dictadura, de un sistema totalitario, en donde la voluntad de López es la única expresión de la ley, y en donde el poder se ejerce de manera omnímoda, absoluta, por un solo sujeto, sin que admita ninguna recomendación ni ninguna oposición, porque vienen las represalias perversas y abusivas del narcopresidente. Pero el caso es que ahora, ya que se va a la chingada, presume que se ha progresado en cuanto a obligar a los que no pagaron impuestos, refiriéndose a Ricardo Salinas Pliego, y ya está pagando, según él, así como a sostener los valores morales para acabar con la corrupción, y que, en fin, por eso van a hacer las reformas al Poder Judicial, concretamente a la Suprema Corte, para que los nombramientos de los magistrados sean por voto popular, y que ya se logró la estabilidad y el desarrollo nacional de este país, repartiendo la riqueza, según él, como se acredita con estas declaraciones del narcopresidente, así. Se sentaron las bases. Por eso, esto del Poder Judicial, porque si ya avanzamos, por ejemplo, ya avanzamos en que paguen impuestos los que no pagaban. Ya avanzamos en no permitir la corrupción. Ya avanzamos en orientar el presupuesto para ayudar a la gente. Ya avanzamos de que el apoyo le llegue directo a la gente. Ya hemos avanzado mucho en el desarrollo y en el fortalecimiento de nuestra economía. Bueno, eso es una farsa, una mentira del narcopresidente. La realidad es que vamos en retroceso en cuanto a la corrupción. Una prueba indubitable de que todavía existe corrupción en este país es el nepotismo que López practica con sus hijos al otorgar contratos directos, sin licitación, contrario a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, a los amigos de sus hijos, prestanombres, que se han enriquecido a la sombra el narcopresidente. ¿Y qué se puede decir de que ha habido un desarrollo nacional? Pues también es otra farsa, porque López habla de puro pico, porque el desarrollo nacional debe ser acorde con la generación de empleos y además a la sombra o al amparo de
los conceptos de libertad, de dignidad que señala la Constitución General de la República, para que, habiendo un orden, pues hay un progreso en el país. Y eso lo señala claramente el artículo 25 de la Constitución Federal. Además, se han creado más de 50 millones de pobres, en pobreza extrema, totalmente. Y el hecho de que López reparta el ingreso y la riqueza, lo hace dándola a un barril sin fondo, coloquialmente hablando, que es el grupo de paleros y mercenarios que apoya a López, que no produce nada, y lo único cierto es que está formando un rebaño de borregos para que lo apoyen ahora en su maximato con la corcholata Claudia Sheinbaum, cuando que el gobierno nunca generó empleos, para que con los impuestos que generan los sueldos de los trabajadores se pueda cooperar para el desarrollo nacional, porque resulta un verdadero fraude que López esté controlando la conciencia, la dignidad y la honra de un grupo de mexicanos para convertirlos en un atajo de huevones parásitos del gobierno, porque nada más estiran la mano y reciben como maná caído del cielo. Pero ello ha provocado, y esa va a ser la herencia que le va a entregar a la corcholata, que la deuda creció ya en más de 2 billones de pesos, y no va a ser posible que el país se desarrolle, porque además hay que pagar la deuda externa. Los capitales están huyendo, no hay aportaciones al desarrollo nacional por parte de capitales extranjeros, por el temor que existe de que se vaya a crear un sistema comunista semejante al de Venezuela. Pues partiendo de los hechos que se han estado observando en este país, López, o el narcopresidente, no sujeta sus actos a la Constitución General de la República. Quiere que su corcholata imponga un sistema de gobierno contrario a nuestro sistema político mexicano de república democrática, representativa, laica y popular, por un sistema comunista, porque según el narcopresidente hay que acabar con la desigualdad social, con la propiedad privada y con los medios de producción. Y eso resulta ser, en el caso del narcopresidente, un fracaso. Resulta ser un presidente farsante. Y lo propio va a suceder con la señora corcholata, que desde luego va a estar sujeta a la hegemonía del narcopresidente, porque este señor no va a prescindir de ejercer todavía el poder. Por ello es que la más servil y la más manipulable fue la señora corcholata, y el pueblo de México va a llegar a un sistema de vida como el de Cuba, en donde las personas pues no viven tan felices, porque es una tarjeta que se les da para que les entreguen 1 kilo de frijoles con gorgojos,
arroz también con gorgojos. El pueblo está debatiéndose en la miseria. Existen presos políticos que ya tienen años por la represión que ejerce el tirano. Y en el caso de nuestro país, estamos ya llegando a ese sistema. López ya no alcanzó a imponer ese sistema, pero lo va a hacer la señora Corcholata, porque es su carácter, su alteración mental de narcisista, lo que lo está obligando a sostener ese sistema de gobierno, porque como se dispone de apoyos a los mexicanos que no trabajan, que no producen, ahora la Corcholata va a darles apoyo a mujeres de 60 en adelante, a varones también adultos de 65 años en lugar de 68, y eso es dilapidar y tirar el dinero de la nación. Y si el gobierno no tiene ingresos y está disponiendo del dinero a su santa voluntad, pues es obvio que estamos en una debacle económica. Porque si bien es cierto que por sí el gobierno no tiene fondos, México tiene riquezas naturales que por sí son los que están sosteniendo la economía del país, pero no porque el gobierno tenga fondos. Se acabó con todos los fideicomisos, acabó con el Fonden, que era el fondo de apoyo para desastres naturales. El caso de Chetumal, actualmente que está inundada la ciudad y no hay dinero para resolver esos problemas que están haciendo sufrir al pueblo de Chetumal, Quintana Roo. El caso también pasado de los damnificados del huracán Otis en Guerrero y Acapulco. Y así sucesivamente estamos observando que el desgobierno de López fue un verdadero fracaso, porque no es cierto, repito, que se haya acabado con la corrupción. La corrupción la representa el narcopresidente. No es cierto que el ingreso y la riqueza se repartan equitativamente entre todos los mexicanos, porque además esos apoyos que se dan deben de ser de tal manera pues contemplados en el presupuesto de egresos, para que el país no quede en bancarrota. Porque si la Corcholata obviamente va a seguir la misma tónica de desgobierno del narcopresidente, pues vamos a quedar en la inopia por estar sosteniendo parásitos y huevones en lugar de obligarlos a que trabajen y que cooperen para el desarrollo nacional. De tal manera que concluyo mi comentario en el sentido de que López es un presidente fracasado, que todavía finge ser un demócrata y que no pasa de ser un autócrata, tirano, un dictador, un sujeto desalmado, que va a pasar a la historia de este país como el presidente narco que se alió con la delincuencia organizada, porque al no tener méritos para llegar a la presidencia de la República, lo logró por medio de los millones de dólares que le entregó el cartel de Sinaloa
de los Zetas, de los Ardillos, de los Viagras, y de ahí el regalo de la política de abrazos y no balazos. Esa es la realidad del narcopresidente y la realidad de nuestro país, que está viviendo un sistema comunista con fachada de cuarta transformación. Muchas gracias.